Bueno, aquí estamos, no se asusten que ya llegamos. Estamos con un poquito de retraso por cuestiones técnicas. Todavía el celular se sigue moviendo un poco, pero aquí estamos, Adriana y Héctor, en nuestro encuentro número 21 para matrimonios. Esta propuesta comenzó de los pastores Jessica y Roberto, comenzó en marzo, cuando la pandemia, cuando comenzó el coronavirus, y se viene manteniendo a lo largo de las semanas, sábado tras sábado, con algunas interrupciones por otras actividades que hubo o algún problema de salud. Pero aquí estamos, otra vez, otro nuevo encuentro, otra nueva posibilidad y nos sentimos privilegiados de poder charlar con ustedes. Decía Decíamos en la invitación que hicimos un rato antes que estamos invitándolos a tomar un café. Así como en tiempos normales dos matrimonios amigos se juntan a cenar y después a tomar un café juntos, hoy también estamos invitándolas, en realidad yo a tomar un té, pero aquí estamos invitándolos a compartir un té o un café o un mate de sobremesa juntos. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos también hoy. Así es, mucho viento ayer y hoy por esta zona y cuando hay mucho viento como que se revoluciona todo. Así que busquemos el punto de encuentro, el punto de tranquilizarnos y bueno, es sábado a la noche, ¿no? En otras épocas un sábado a la noche significaba salir, encontrarnos, este, pero bueno, ahora nos encontramos nosotros, nos encontramos con ustedes y compartimos y reflexionamos en este tiempo que empezamos la semana pasada con esto de vivir de a dos y sus desafíos, ¿no? Que fue muy buena la charla, más allá de nosotros, fue muy interesante, muy atractiva y nos dimos cuenta por las devoluciones que ustedes nos dieron que realmente han sido positivas para mucha gente. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y hoy vamos con la segunda parte de vivir de a dos y sus desafíos. Eh, Vos sabés que eh, siempre para nosotros fue algo que visto como negativo, que fuéramos tan diferentes, que Adrián y yo fuéramos tan diferentes. Nos han dicho muchas veces, más de una vez, que éramos tan diferentes que era imposible que siguiéramos juntos. Sin embargo, una de las cosas que vamos a ver, creo que el tema central de lo que vamos a ver hoy, es cómo justamente esas diferencias son los que establecen puentes de amor en la pareja. No es lo que tenemos en común, no es lo que somos iguales, sino aquello que es una diferencia entre nosotros lo que permite establecer un puente de amor que construye la pareja, que dejamos el enamoramiento atrás para construir un amor concienzudo, un amor pensado, un amor razonado, Uh-huh. ¿no? Así es. Vos sabés que estaba tomando como referencia como para el encuentro de hoy una cita bíblica de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 15. Vamos a trabajar con el capítulo 15 hoy. Empezamos con el versículo 5 y 6. En la versión para matrimonios. ¿Te acordás que siempre que tenemos una charla para matrimonios es tremendo cómo se mueve el celular? Pero bueno, todavía no hemos encontrado la tecnología necesaria para que al movernos nosotros no se mueva el celular. Tenenos paciencia. Estamos tratando de lograrlo y de pronto no funciona del todo bien. Eh, que te decía que para los encuentros para matrimonios, tanto los encuentros presenciales como los encuentros que manejamos en forma virtual, usamos una versión para matrimonios de la Biblia.
una versión que no distorsionamos el texto bíblico, sino que lo enfocamos específicamente para parejas. La carta de los Romanos, capítulo 15, versículos 5 y 6, en versión para parejas, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía el uno con el otro, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está desafiando Pablo, nos está diciendo que nosotros que hemos consolidado nuestra pareja en los cimientos que da la sangre de Cristo derramada en la cruz, sabemos lo que es armonía, sabemos lo que es unirse en una sola carne y en una sola voz, sabemos lo que es adorar en una sola voz, pero muchas veces nos cuesta mucho. Muchas veces esto significa un enorme desafío. Y sobre todo cuando somos tan distintos, ¿no? Así es. Y una de las cosas que reflexionábamos también es que vivir con otro es un camino. Nunca es un punto de llegada. Es decir, es un camino y un camino que lo vamos construyendo, como decíamos la semana pasada, haciendo camino sobre la mar, ¿no? Uh-huh. Vivir de a dos es vivir separados por un hilo, dice un autor que nos gusta mucho, y unidos por un abismo. El hilo, vos fijate, ¿no? El hilo de nuestras semejanzas y el abismo de nuestras diferencias. Y sin embargo, dice el autor, ese hilo de nuestras semejanzas termina siendo un obstáculo y el abismo de nuestras diferencias termina siendo lo que construye y edifica la pareja. Y pareciera como que sería al revés. Uh-huh. Sin embargo, cuando decimos que nos une el abismo de nuestras diferencias, estamos hablando de complementación. Es decir, yo veo una cosa y vos ves otra. Y en ese mirar diferente estamos por ahí componiendo una realidad que desde uno solo no se vería la otra parte. Recuperar, muchas veces uno recupera lo que el otro no ha visto, ¿no? ¿Cuántas veces a la hora de tener que definir algo, escuchar a nuestra pareja, darnos su visión, nos complementa? ¿Y cómo viste eso? ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Y de repente el poder darte cuenta de eso es lo que hace que a mí me abras un mundo de posibilidades que desde mi mirada no la tenía. Entonces, por eso es unidos por un abismo de posibilidades, que son nuestras diferencias. Pero si las tomamos adecuadamente, esas diferencias enriquecen, suman y multiplican, porque la multiplicación es una suma más compleja, ¿no? Ahora, por otro lado, nos separa el hilo de nuestras similitudes. Cuando nos conocemos, para encontrarnos tenemos que tener convergencias, tenemos que tener parecidos, afinidades, cuestiones en común. Y esto genera la chispa del encuentro. Uy, ¿a vos te gusta esto también? Uy, qué bueno. ¿Y te parece esto? Y todo parece como que las cosas se van uniendo. Y estos son motores para el enamoramiento. Sin embargo, después, con el tiempo, vamos a ir viendo que este hilo de nuestras similitudes se transforma verdaderamente en un hilo, ¿no? Porque cuando hablamos de enamoramiento, estamos hablando de una etapa necesaria, inevitable en la construcción del amor. Es como aquello que hace que nos encontremos, nos reconozcamos en el medio de una multitud. Ahora, pero este enamoramiento no garantiza amor.
Es decir, es como un estadio, digamos, que da cierta caracterización, pero no estamos hablando de amor. Se trata simplemente de una fase en la cual esas similitudes permiten que dos desconocidos se acerquen, que, que superen el valle de sos un extraño para mí, aunque hayamos sido criados juntos, pero nunca te miré con esa mirada de yo soy una mujer y vos sos un hombre. Entonces hay que encontrarse en ese extrañamiento y también en la desconfianza que tiene que ver cómo hemos sido criados, que tiene que ver cómo reconozco eso que me atrae, pero al mismo tiempo yo sé que tengo que que ir con calma, porque no es una expresión de ánimo o de emoción, sino que es un flash, dicen los chicos, ¿no? Entonces, para que ese extrañamiento y esa desconfianza permita que nos acerquemos y nos reconozcamos y nos, digamos, y el espacio se vaya achicando para que nos vayamos encontrando, pero claro, todo esto se da en lo que se llama en el calor de una ilusión creada por las semejanzas, porque en principio lo que puede ser un detalle, wow, parece como que somos almas gemelas o pensamos lo mismo, o la ilusión de que el otro o la otra es quien yo necesitaba, era como ese ideal que estuve este, pensando y soñando, ¿no? Lo miro y me acuerdo, cuando yo lo conocí, no tenía Acá barba. viene la parte complicada. No, 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 no. Pero para que ustedes tengan idea, cuando yo lo conozco a Héctor, eh, él usaba patillas largas, pero como era el año 76, no se podía usar barba. Yo te explico. El siglo pasado, en el siglo pasado, en la década del 70, cuando nos conocimos en pleno proceso militar, tener barba era ser comunista. No te dejaban usar barba porque no se ajustaba a tu documento y no te dejaban sacar un documento con barba porque ser barba era ser comunista. Además no te dejaban entrar a la escuela. No me dejaban entrar a la escuela y no me dejaban entrar a casa tampoco. Así que yo no tenía barba, lo que tenía era patillas que llegaban hasta acá, pero que no se juntaban, porque si se juntaban era barba. Así que mis compañeros de la iglesia me llamaban cara entre paréntesis, porque tenía patillas así, como si fuera un paréntesis que encerraba mi cara. Porque además tenía pelo arriba, entonces Bueno, hacía él. Pero cuento esto porque yo soñaba con que me iba a casar con un hombre de barba y de barba tupida. Y además soñaba con que mi marido iba a fumar en pipa. Y además soñaba con que iba a ser una persona que le gustara leer. Y esas cosas de jovencita, ¿no? Y claro, y cuando yo lo conocí no tenía ni barba, porque tenía la cara entre paréntesis, no fumaba pipa ni por casualidad. Sí era una persona muy lectora, pero digamos, yo me acuerdo de esa fantasía y de ese sueño, ¿no? Por eso cuando hablamos de enamoramiento, es una etapa necesaria e inevitable en la construcción del amor. Cada uno debe tener sus anécdotas y cada una más divertida que la otra, respecto de cómo esperaba o cómo soñaba o cómo pensaba que iba a ser esa persona con la cual iba a tomar una decisión de vivir juntos para toda la vida, ¿no? Pero todo esto ocurre en el calor de una ilusión, decíamos, y esa ilusión es algo que tenemos adentro en esto de haber estado esperando o pensar, hoy quizás no es con la misma firmeza, pero en otras épocas era como que uno, digamos, se pensaba siempre acompañado
por, por ese otro que iba a venir o esa otra que iba a aparecer. Vos fíjate, esto está fuera de libreto, que cuando mi esposa empieza a preocuparse, pues yo digo cosas que no habíamos hablado. Cuando hablamos o aconsejamos a un joven o a una joven que busque pareja, le decimos que no se una en yugo desigual. Y perfectamente bien podría alguien de ustedes interpretar que esto que estamos diciendo contradice la Biblia. Porque dice, ustedes están diciendo que cuando el yugo es más desigual, parece que mejor va a funcionar la pareja. Y es al revés de como dice la Biblia, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Cuando Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, no está diciendo que pensemos lo mismo, no está diciendo que nos guste el mismo club de fútbol o no está diciendo que nos guste el mismo cantante. Está diciendo que nuestros valores de vida sean comunes, que los valores de vida de mi pareja sean, de aquella que va a ser mi pareja, sean los mismos que yo tengo. Eso es lo que va a permitir que los dos tiren parejo del yugo y que no se terminen lastimando uno al otro. Pero no significa, y esto es para nosotros algo muy valioso porque tiene valor testimonial, porque tenemos 41 años de casados y tenemos 41 años de, como te decía al principio de la charla, ser martirizados por otras personas que nos decían, ustedes son muy diferentes, va a ser inevitable que se lastimen uno al otro, va a ser inevitable que, porque ustedes tienen un yugo completamente desigual uno del otro. Nada más alejado del pensamiento divino en relación con esto, ¿no? Tal cual, absolutamente. Tendríamos realmente para estar un encuentro de 4 horas para sí, contarles. Claro. Pero lo cierto, y volviendo al tránsito que lleva el enamoramiento, digamos, tenemos que ver que esta ilusión en la cual se basa el enamoramiento va conduciendo de a poco a una realidad. Es decir, esa persona que yo soñaba de barba, con la pipa y los libros y todo esto, terminó transformándose en un hombre de carne y hueso que ya no... Carne, hueso y pelo, porque me empecé a dejar la barba también. Pero eso fue mucho después, porque después encima le tocó la colimba, así que qué pelo, estaba... pero bueno, de la ilusión a la realidad, del imaginar al saber, es decir, y ese saber significa conocer, porque en la medida que se va desarrollando el amor, vamos conociendo a ese otro, y a quien amamos es a ese otro, y ya deja de tener características de ilusión o de fantasía para transformarse en una realidad. Ya no es mi reflejo, mi fantasía, mi sombra ni mi clon. Es un otro. Y va dejando, va desarmándose esa figura de enamoramiento, que esto ya lo hablábamos en otros encuentros, donde me preparo para ver a mi amado en un estado de enamoramiento, donde me pongo hasta el carácter, el humor, no solo la ropa, no solo me perfumo, no solo me arreglo, sino que elijo una forma de ser para ser más atrayente, para adecuarme y acomodarme a las a coincidir. Entonces, para poder coincidir tengo que dejar de ser un poco para poder estar más dispuesta, y lo mismo con el otro. Entonces, cuanto más conozco a la persona que amo, más comprendo que esa persona que está conmigo no soy yo, y esa persona es diferente a mí. Y acá es donde el amor se va gestando en el conocimiento de todo aquello que se va dando. Entonces, que yo no sea vos y que vos no seas yo.
y que no seamos ni intercambiemos ni nos sustituyamos haciendo lo que no nos gusta o no queremos. La semana pasada dimos muchos ejemplos de esto. Pero lo cierto es que no hay una posibilidad de encuentro si primero no está esta fase de enamoramiento, esta fase donde perdemos hasta un poquito de identidad, ¿no? Vemos en los enamorados como, mirá cómo cambió, mirá cómo ahora hace esto que antes no lo hacía o come esto que antes no comía, ¿no? Y bueno, estas cuestiones. Entonces, esta lista de nuestras afinidades, en principio, se hace relativamente chiquita, es como breve. Es decir, hay un momento que no se van agregando estaría cosas. Bueno que vos pensaras, mientras estamos charlando, qué tuvieras que hacer si haces una lista. Una lista de las cosas que tenés en común con tu esposo, con tu pareja, con tu esposa, y tuvieras que hacer una lista. Somos tan iguales. Yo creo que en la medida en que vamos avanzando en nuestra vida de pareja, nos damos cuenta que esa lista es muy breve, es muy pequeña. Las cosas que nos unen entrarían en 4 o 5 renglones, 4 o 5 líneas, pero sería un verdadero error tener que depender de esas muchas o pocas cosas que nos unen para pensar en el futuro de la pareja, para pensar en consolidar la pareja a partir de esas pocas cosas que nos unen. Por eso es que el autor que mencionábamos antes habla de el hilo que une a una pareja, un delgado hilo de nuestras similitudes, y lo que hace saltar del enamoramiento al amor, lo que da solidez, lo que le da robustez a la pareja y hace que el enamoramiento se convierta en amor, no es ese delgado hilo de las cosas que nos unen, el delgado hilo de las semejanzas, sino el enorme abismo que asusta. Cuando uno se para frente a un abismo, yo me acuerdo cuando fuimos a Mendoza hace como 30 años, 25 años atrás, y 20 años atrás, y estábamos parados allí en el cerro, y abajo un abismo como de no sé cuántos cientos de metros. En Villavicencio. Y uno pararse frente a un abismo de cientos de metros hacia abajo asusta. Y pensar en la larga lista de nuestras diferencias, constituye un abismo que también asusta. Sin embargo, trabajar adecuadamente esas diferencias y ver cómo pueden construir un puente de amor en ese abismo entre la pareja, es lo que va a determinar que la pareja dure, funcione, que el amor se mantenga inalterado y hasta en crecimiento, que el amor funcione con amor eterno. Fíjense que el cambio del abismo de las diferencias no solo es ancho, sino que además se va ensanchando, porque a medida que vamos viviendo, vamos incorporando nuevas miradas y nuevas perspectivas, vamos creciendo. Entonces, a medida que esto se va manifestando en mí, más te asombra a vos y viceversa. Es decir, pero al mismo tiempo esto puede ser visto o manejado desde un lugar donde esto sea para enriquecer, es decir, donde esto sea una revelación que me sume. Es decir, hablo de esto y me acuerdo de millones de situaciones, ¿no? Aquí es cuando empiezo a preocuparme, porque empiezo a hablar de cosas que están fuera del libreto y que tienen que ver con nuestra intimidad.
Ahí viene, ahí viene, ahí Ahí viene. vamos, ahí vamos. Me acuerdo en una oportunidad, yo estaba estudiando el profesorado para enseñanza primaria y recuerdo que, bueno, de un día para el otro me dijeron que perdía una materia alegremente y para no perderla tenía que rendir un examen. Pero ese examen que me impusieron fue un examen muy injusto. Fue un examen que me obligaba en 2 días a preparar toda una materia. O sea, era injusto, no correspondía. eh, yo recuerdo que estaba embarazada y pensaba, si pierdo esta materia voy a perder el año, voy a tener que recursarlo. Pero estaba tan desolada y me acuerdo que cuando vos llegaste y te conté, me dijiste, bueno, ¿y qué problema hay? Te pones a trabajar y yo te atiendo el fin de semana. Y yo le dije, no, pero ¿qué me vas a atender? Vos te pones a estudiar y yo me ocupo del resto. Y además, te vas a poner y yo te voy a controlar que no te distraigas. Y yo me acuerdo que los miré como diciendo que iba a hacer, me pareció una locura. O sea, lo sentí como un gesto de amor para que no me preocupara, pero pensé en qué me va a ayudar. Y no solo me ayudó, sino que además te sentaste conmigo, tenía que hacer unos trabajos con unos cuentos, y me acuerdo que me daba ideas, y él me hablaba, y yo pude hacer, no solo presentar todo el trabajo que me pidieron, sino rendir el examen, y lo hice con excelencia. Y nunca me hubiera imaginado que mi esposo iba a tener la capacidad, la perseverancia, la constancia de sentarse conmigo, que él no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo, pero por amor, casi no dormimos ese fin de semana. Y me acuerdo que venía y me preparaba y me traía un cafecito y me traía un tecito y preparaba esto. Y todo el tiempo atendiéndome. Y realmente teníamos poco tiempo de casado, 2 años Todavía debíamos no tener. teníamos chicos. No, yo estaba embarazada. No, fue antes de estar embarazada de Clara, fue el año anterior. Y, pero me enamoré nuevamente porque descubrí que él tenía esa capacidad de ponerse en mi lugar y acompañarme. Cosa que, por eso digo las diferencias. Y además como él es extremadamente tosudo, porque los espacaretela, con todo mi respeto, tienen eso de... Tenía que Sí, y salir algo. sí, tenía que decirlo. En ese momento a mí me vino fantástico porque yo me hubiera enojado y quizás no lo hubiera hecho. Así que fíjense que eh, es más lo que tenemos de diferentes que de iguales. Pero si no lo capitalizo, me lo pierdo. En vez de renegar contra ello, encontrarlo, descubrirlo y armonizarlo, creo que es el gran desafío. Esta arquitectura de la pareja, esta arquitectura del amor, tiene más que ver con el arte que con la sabiduría. Tiene que ver con algo que es más allá, digamos, de lo correcto. Es más allá, a ver cómo explicarlo. No de lo correcto, sino de lo medible, de lo tangible, de lo... No, pero aparte de lo que está bien, porque uno podría decir, por ejemplo, a ver, se me ocurre decir, eh, esto me hace acordar a uno de nuestros hijos que siempre habla de la artisticidad en las cosas de la vida. Y él dice que él es un artista, y él habla de que la vida todos tenemos que encontrar o buscar aquello que hacemos, hacerlo con artisticidad. Y un día le pregunté qué quería decir con eso. Y entonces él me explicaba, me dice, mira mamá, a veces hacer las cosas uno las hace porque las sabe hacer. A veces uno hace las cosas con técnica, ¿no? Porque aprendió los pasos y los procesos. A veces las cosas las hace porque las debe hacer. Entonces ahí está que esté bien hecho, o sea, con ética, con principios, con valores. También está hacerlas con belleza, ¿no? Que sea algo que a su vez trasunte belleza. Pero la suma de todo eso, hacerlo con artisticidad, es hacerlo, y yo agregaría, con la perfección del Señor.
Es decir, con esa perfección, eh, esa búsqueda de la perfección, que nosotros no la vamos a alcanzar nunca, pero sí es un arte encontrarle la forma, encontrarle el tiempo, encontrar, eh, digamos, la manera de descubrir cómo, cómo el encuentro y el vivir juntos eh, nos permite descubrir que no solo ese hilo finito, chiquitito, nos sostiene, que es muy importante, pero también nos sostiene todo lo otro que me ayuda a comprender más la vida, que me ayuda a ser más yo, porque de alguna manera la posibilidad de encontrarnos permite que yo pueda entenderme más, porque si no me entiendo no te puedo entender. Entonces, por eso nuestro aprendizaje de artistas del amor tiene que ser necesario que ejercitemos cosas básicas. Pero Adriana habla de la arquitectura del amor y habla de una obra en construcción. Vos sabés que cuando un arquitecto piensa en una casa a construir, lo piensa distinto de cómo lo ve un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque no solamente está viendo la estructura, sino además la estética que forma parte de la construcción. Ahora, si ustedes trabajan en construcción o si han visto cómo se hace el cimiento de una obra, bueno, van a poder identificar algunos elementos que son indispensables. Hace falta el hierro que forma la estructura, que le va a dar solidez a ese hormigón que se va a construir. Va a hacer falta cemento, va a hacer falta ripio o arena o mixto, va a hacer falta agua, hace falta cerecita para que no pase la humedad hacia arriba. Elementos que son indispensables para la construcción de los cimientos de un edificio. Si tuviéramos que hablar del amor, también hay elementos que son indispensables para la construcción de esa obra arquitectónica de la que habla Adriana y que es la pareja. Toma nota porque vamos a dedicar un ratito, estamos bien con los tiempos, vamos a dedicar un ratito a estos 4 elementos que hacen falta para que el amor tenga solidez. Hay una cosa que estoy pensando a partir de lo que estás diciendo y que es muy importante en una obra y que de repente no se luce, que son los andamios. Es decir, en un momento de la obra los andamios son fundamentales. Es decir, y uno cuando ve la obra lo que ve son los andamios. Y sin embargo los andamios cumplen un tiempo y después se van, porque no son parte de la obra, sino que ayudan y colaboran a que se puedan armar determinadas partes de la obra. Y esto es muy importante, sobre todo en las parejas más jóvenes, tener la posibilidad de contar con andamios para sostener cuando haya que levantar la obra. Es decir, andamios que sean útiles y que sean aportantes y sostenedores a la hora de comenzar la pareja. Que no siempre es la familia directa, que no siempre son los más amigos, porque muchas veces las amistades se terminan rompiendo si no es una amistad de a 4, ¿no? Por ahí son muy amigas las chicas, pero los muchachos no logran integrarse, o al revés. Entonces es muy difícil porque ya hay que afinar una relación de más gente. Pero sí es importante tener esa palabra justa, en esas situaciones de conflicto o de rispideces, ¿no?
Así que estaba pensando en la obra en una época en la cual todos los que vivimos alguna obra sabemos que es sucia, una etapa sucia, una etapa complicada, una etapa incómoda, pero también es cierto que hay andamios, ¿no? Entonces, muchas veces la importancia de la existencia de estos andamios, es decir, que podamos nosotros ser andamios, ustedes ser andamios y ayudar, no tomando partido, no indicando qué es lo que hay que hacer, sino a veces simplemente escuchando, acompañando el transitar de esas situaciones ríspidas o esas situaciones que requieren poner en palabra lo que está sucediendo, ¿no? Mucho para hablar en relación con todo esto y mucho para asociar con todo esto. Y una de las cosas que aprendimos que no se tiene que hacer es construir una obra a partir de tutoriales de YouTube. Hemos tenido esa triste experiencia, ¿no? De una empresa constructora que armó la casa donde vivimos y que de pronto se apoyaba en tutoriales de YouTube para poder hacerlo. No funciona eso con la pareja. No es así. Podría ¿Sí? ser los sistemas de autoayuda, ¿no? Sí. Leamos No, algo de no autoayuda a ver si funciona así. podemos... Sí, hay personas que están preparadas, hay personas que han sido, a partir de su propia experiencia y de su estudio, están preparados para dar una orientación y saber, che, no, mira, le están poniendo poco cemento. Lo que pasa es que la obra no está la construcción no está quedando sólida porque el hierro que han usado para los cimientos es un hierro demasiado débil. O mirá, está pasando la humedad porque se olvidaron de poner cerecita. No sé qué es lo que específicamente puede hacer falta o más o menos de lo que se puso en tu construcción de tu pareja. Pero los 4 elementos que son indispensables para la construcción del amor sólido de la pareja son la escucha atenta, la mirada, la palabra y la aceptación. Fíjate el orden que marca un orden de importancia. La escucha atenta en primer lugar, la mirada en segundo lugar, recién en tercer lugar la palabra y en cuarto lugar la aceptación. Estaría bueno que lo anotes, porque vamos a trabajar un ratito con cada una de ellas. Cuando hablamos de escucha atenta, no estamos hablando de oír. Mi esposa siempre me dice que yo lo que pasa es que no la escucho. Y esto nos hemos dado cuenta en la charla con otras parejas que es común que se digan así, ¿no? Sobre todo las esposas le dicen a los esposos, él no me escucha cuando le hablo. ¿No es cierto que no me escuchás? ¿Cómo? Claro, viste que no me estás escuchando. No se trata de pensar en escuchar, en oír, perdón. Se trata de escuchar con una escucha atenta, que sea creativa y que sea indispensable. Además, digamos, el poder escuchar y entender, es decir, creo que les hemos contado algunas veces, en alguna oportunidad, lo que significó nuestra primera discusión, ¿no? O sea, para mí puré era una cosa y para él puré era otra. Estábamos hablando de la misma palabra, puré, sin embargo, el sentido y la fabricación de ese puré era con elementos diferentes. Entonces, cuando dos mundos, como son las culturas que trae cada uno de los miembros de una pareja, se encuentran, son dos mundos que se encuentran hasta que se conforma el mundo que eligen. Entonces, donde se van acomodando.
Y para eso tiene que haber mucha escucha. Y ya no es la escucha del enamoramiento, es la escucha de, espérate, para mí el puré no es así. No, no, si hablamos de puré estamos hablando de otra cosa. No, no, porque en la casa de mi mamá, no, no, pero en la casa de la mía, no, no, pero en mi... Y ahí empezamos con las diferencias de cultura. Por eso es importante empezar con esto de estar atento y qué escucho cuando estoy escuchando, qué sentido le estoy dando a esas palabras, esas frases, qué es lo que se está dando, ¿no? Por otro lado, las miradas, para poder ver y observar al otro como es y no como yo quiero que sea. Es decir, hay un encuentro y un descubrimiento que ya no tiene que ver con esa parte fantástica, sino con eso real. Entonces esa mirada es la que me va a dar perspectiva. Esa mirada me construye sentido. Es decir, como decía el filósofo, todo depende del cristal con el que mire, ¿no? El filósofo decía, el bosque es el bosque, pero si el bosque lo ve un pintor va a ver los colores y los lugares donde hacer un cuadro. Si ese mismo bosque lo ve un ladrón, va a mirar el mismo bosque, pero viendo dónde se esconde y dónde se oculta, y dónde puede guardar lo que robó. Si ese bosque lo ve un leñador, va a estar mirando los tipos de maderas, qué muebles puede hacer, qué árbol es más viejo, qué árbol es más joven. El bosque es el bosque, pero cada uno lo mira y si lo ve una pareja de enamorados, seguramente va a ver algo mucho más distinto a lo que están viendo cada uno. Sin embargo, todo depende del cristal, del vidrio, de los lentes, de los ojos con los que miremos, ¿no? Por eso la mirada, si yo miro con ojos de rencor, si miro con ojos, si he construido una vida de temor, me va a ser mucho más difícil. Si he sido muy lastimada en mi vida, seguramente poder confiar en el otro va a ser algo que me va a generar dificultad. Si fui muy, de alguna manera, maltratada, emocionalmente y no tengo una autoestima sólida, seguramente también voy a tener conflictos que no tienen que ver con la pareja, que yo aporto. Entonces, esto también es algo que es, cuando contaba la experiencia esta donde Héctor me ayudó, alguien puede decir, pero bueno, Adriana siempre segura, rindió tantas veces. Yo esa vez no solo no estaba segura, sino que me volví una niña que no podía hacer nada. Y si no lo hubiera tenido al lado, estoy segura que no me hubiera recibido. Pero por eso lo valoro tanto a esa situación y ese gesto. La mirada permitió que Héctor viera en esa situación que yo estaba débil, que la situación me había sobrepasado y que estaba extremadamente vulnerable. No necesitó hablar, simplemente vio. Después la palabra, ¿no? Una palabra que no es para esperar ni exigir ni que se nos adivine. No, no, es para que no se adivine. A ver, quiero esto, necesito esto. La otra vez hablábamos de los niveles en la comunicación y decíamos que se tiene que generar el ambiente para que uno pueda llegar a expresar lo que siente, lo que le pasa y lo que necesita, ¿no? Entonces, poder poner en palabras. Hay personas que por ahí, por sus historias de pequeños, no saben preguntar, o temen preguntar, o no pueden hablar. Y esto es indispensable, ni hablar en la intimidad de una pareja. ¿Cuántas veces me ha tocado conversar con muchas mujeres que nunca se han animado a poner en palabras y poder hablar con su esposo sobre qué les gusta o qué querrían o qué les parece o qué opinan? Porque de eso no se habla. Y entonces, o sea, hablo desde la intimidad del encuentro sexual en la pareja. Entonces, aprender a poner en palabras. ¿Cómo no poner en palabras y no compartir con mi pareja cuestiones cotidianas, cuestiones íntimas,
cuestiones que tienen que ver con las expectativas, con los desafíos, a veces hasta algo tan simple como decir, no sé, una mujer que está agotada de la crianza de los hijos y que necesita una ayuda del esposo extraordinaria porque necesita estar un poco dejando de ser mamá por un tiempo, ¿no? Recuerdo a una persona muy querida no hace mucho tiempo atrás, un día me dijo, necesito sentirme mujer porque estoy toda pegoteada, digamos, de bebé, de olor a bebé, lo único que huelo es... Y, y bueno, y a mí me trajo muchos recuerdos porque es cierto, ¿no? Ella me decía, sueño con poder maquillarme y estar arreglada. Claro que te va a costar, porque esto es algo que es difícil para la mamá que tiene un bebé pequeño. Vamos a recordar para que tenga fresco todo. Los 4 elementos que forman parte de los cimientos para el amor de la pareja y que van a darle solidez a la construcción de lo que va a ser la vida en pareja, ¿no? El primer elemento, la escucha atenta. No oír, sino escuchar. Escuchar para comprender al otro, escuchar para percibir lo que el otro puede transmitirme aún más allá de las palabras, escuchar y no ponerme a la defensiva, porque el otro no es ni mi enemigo ni mi competidor, es mi pareja. Escucha atenta, mirada, mirar y no ver, mirar para comprender a mi pareja en lo que estoy viendo. Mi pareja no es mi mamá, mi pareja no es mi hermana, mi pareja no es la pareja de la otra persona que vive al lado. Mi pareja es, en este caso, Adriana. Y ella es como es, en lo físico, en lo emocional y también en lo espiritual. Y tengo que aprender a ver, a mirar, no a ver, sino a mirar en profundidad, distinguiendo cada elemento que forma parte de la integridad de su ser, cuerpo, alma y espíritu. El tercer elemento es la palabra. Y Adriana dice, hablar la palabra. Que yo pueda decir lo que pienso, que yo pueda decir lo que siento, que yo pueda aflorar con mi pareja, que es quien más me conoce, lo que tengo adentro, aunque no suene grato a los oídos de la otra persona, o que yo piense que no va a ser grato. Escucha, atenta, mirada, y no ver, sino mirar, y la palabra. ¿Y el cuarto elemento? El cuarto es como una suerte de síntesis, porque es la aceptación. La aceptación para tomar lo que escuchamos y lo que se nos da con un espíritu abierto y con disposición y dispuesto, ¿no? O sea, con disposición y además dispuesto a dar por bueno eso que es diferente. Es decir, partir de la base de aceptar que eso que quizás no entiendo porque yo no lo tengo, es decir, esa forma de eso que estoy descubriendo en lo que veo, en lo que escucho, en lo que se está dando, yo tengo que entenderlo con un espíritu abierto, o sea, estar dispuesta a entender que eso no me aleja, sino que me suma en posibilidades. La aceptación bien entendida no como resignación, ni como una simple tolerancia, sino que nos permite comprender, y esto es complejo, que disparidad no es inequidad.
Y acá nos vamos a meter en algo, vamos a decirlo técnicamente. Hemos hablado varias veces en distintos encuentros de esto, pero quiero que lo dejemos bien, bien clarito. Cuando yo acepto, cuando yo estoy aceptando las diferencias que registré con la mirada, que registré con la palabra y con la escucha, no estoy solamente descubriendo una disparidad, una diferencia, un contraste, o sea, una disparidad como una desigualdad, es decir, que bueno, vos ves esta parte y yo veo esta otra. No es sola, o sea, es eso, así de sencillito. Pero esta disparidad no quiere decir inequidad. Inequidad es otra cosa. Cuando yo estoy hablando de inequidad, estoy hablando de injusticia. Estoy hablando de una cierta perversidad. Estoy hablando de una infamia, una vileza, una maldad. A ver, yo podría decir un ejemplo de esto y yo lo acepto, acepto tu diferencia porque saco provecho de tu diferencia. Ah, bueno, como vos sos una persona tan atenta, entonces ocupate vos de esto y yo no hago más nada. O el tema del estudio. ¿No? De pronto que una persona haya tenido posibilidades de estudiar y la otra no en la pareja, puede ser visto como una diferencia que constituye el puente de amor entre la pareja, o puede ser visto como un proceso de injusticia, donde uno se siente superior al otro porque tuvo la posibilidad de estudiar y el otro se siente en inferioridad de condiciones porque no pudo estudiar, porque no pudo terminar sus estudios o no los pudo comenzar directamente, ¿no? Y entonces allí hay un trato de inequidad entre los dos. Uh-huh. O sea, la inequidad deja a alguien en un lugar desfavorable y esto termina resintiendo y alejando. Por eso cuando decimos aceptación, no es aceptación de cualquier cosa. Esto es lo que siempre repetimos. Cuando estamos hablando de la pareja, no estamos diciendo que hay que aceptar cualquier cosa por sostener la pareja. No, para nada. Es decir, cuando nos damos cuenta que estas diferencias son diferencias para sumar, no para restar. O sea, no estamos hablando de una persona violenta. O sea, la persona violenta es una persona que busca dominar al otro. Ahí es donde hay iniquidad. Exacto. Ahí es donde no estamos apoyándonos en la disparidad, sino en la iniquidad. Entonces, esto es lo que es importante. La disparidad son diferencias que no son injustas. Somos diferentes porque fuimos criados distintos, porque tenemos vidas diferentes iniciales, porque tenemos recorrido, porque a mí me pica acá y a vos te pica en otro lado, porque tu cuerpo es tu cuerpo y mi cuerpo es mi cuerpo. Pero eso no es algo malo al contrario, me complementa encontrar a alguien, me enriquece encontrar a alguien que sea distinto porque me posibilita aprender cosas, ver cosas, disfrutar cosas que yo por ahí no las tenía en cuenta, no las conocía, pero cuando estamos hablando de inequidad, no estamos obligados a vivir con inequidad. Es decir, esto es un punto y aparte, y en esto tenemos que ser extremadamente claros, porque muchas veces la Iglesia ha dado mensajes equivocados en esta dirección. Si vos entendés la diferencia entre iniquidad y inequidad. Iniquidad habla de rebeldía, habla de anarquía. Inequidad habla de trato desigual. Pero que deja, digamos, beneficiado a uno por sobre el otro. Esto es lo que es, ¿no? Estamos redondeando, pues se nos está escapando la hora. Quedan 2 o 3 minutos. Dale.
La corté porque tenemos que saltar un montón de temas que teníamos pensados para dar. Tenemos para hablar una hora más o menos. No, a mí lo que me gustaría en función de esto que estuvimos viendo es volver al, al versículo inicial, ¿no? Porque, digamos, para un cristiano hablar del amor, para un cristiano que conoce el amor de Jesús, el amor de que es capaz de dejarlo todo, hasta la vida, por sus amigos. Cuando estamos hablando de este amor, estamos hablando, digamos, de una manera mucho más profunda. Entonces, por eso me gustaría volver a la cita, porque me parece que esta cita de Romanos 15, versículos 5 y 6, que dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude, digo yo, a vivir en plena armonía, el uno con el otro, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, en la versión para matrimonios, podemos unirnos en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos esta ventaja de conocer un amor con mayúsculas, un amor ágape, y en esta dirección poder comprender que las diferencias me suman, y lo que quizás me unió al principio ya no me lo acuerdo, pero sí 41 años después te puedo seguir mirando con ese amor que no cambió, Más sino grande que creció. todavía. Es más grande todavía. Fíjate lo que dice Adriana. Quédate con estas cosas, que más allá de toda la palabrería que podamos decir, habla ella de diferencias que suman. Diferencias que suman. Queremos cerrar con un poquito más adelante. Pablo, en la misma carta a los Romanos capítulo 15, hace una oración que queremos también pensarla en función de la pareja. Romanos capítulo 15, versículos 13 al 15. Dice Pablo, le pido a Dios, fuente de esperanza, tómate de la mano con tu pareja, tómate de la mano con tu pareja, y podamos decir, le pedimos a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz, porque confiamos en Él. Entonces, rebosaremos de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, dice Pablo, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas uno al otro en la pareja. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. En estos 22 encuentros que hemos tenido, nunca hablamos desde sentirnos superior a nadie. Estamos hablando exponiéndonos a nosotros mismos. Más de una vez terminamos las charlas diciendo, ¿por qué hablaste de esto? ¿Por qué lo dijiste de este modo? ¿Por qué sacaste esto a la luz? Tenés que... Siempre va a pasar así y nosotros nos estamos exponiendo, sabiendo que estamos exponiendo nuestra vulnerabilidad en lo que estamos diciendo. No sabemos si el sábado que viene tendremos oportunidad de compartirlo, solamente Dios lo sabe. Pero quédate con estas cosas. Estamos sabiendo, conscientes, así lo decía Pablo, de que están ustedes de otro lado llenos de bondad.
pero a veces los conflictos de la pareja hacen que se olviden de estos valores, se olviden de quién es mi compañera, se olviden de quién es mi compañero. Y necesitamos rescatar esta unión a la luz del Espíritu Santo para que pueda consolidarse y construirse. En estos 4 elementos que formaban los cimientos de una pareja en el amor, el quinto elemento es el Espíritu Santo de Dios, que viene a ministrar la pareja, a darle solidez, a impedir que haya rajaduras y resquebramientos que puedan hacer que después la pared se tambalee. Estoy plenamente convencido, dice Pablo, que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas uno al otro. Aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Gracias por ser mi mujer. Gracias por ser mi pareja. Dale un beso también a tu mujer y si Dios lo permite, solamente si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar. Chao.